Hay muchas razones y propósitos por los que Jesús nació. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a ser la puerta de sus ovejas. Vino a dar vida en abundancia. Vino a acercar el reino de los cielos. Vino para que todos los que le recibieron fueran llamados o hechos hijos de Dios. Yendo a la raíz, a la parte toral del propósito fundamental por el que Jesús naciera, vamos a resumirte en este espacio aprendiendo de 4 propósitos del nacimiento de Jesús. En primer lugar, Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió. Estamos en las fechas de la Navidad, estamos en unas fechas importantes para muchas personas. Incluso son fechas duras, difíciles, porque a lo mejor a la mesa no va a estar un ser querido, no va a estar un ser amado. Llegamos al mes incluso de la solidaridad, del consumismo, de los regalos. Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año. ¿Qué mejor que tratar este tema, el nacimiento de Jesús, el propósito por el que Jesús nació? Primer propósito, vino a hacer la voluntad del que le envió, es decir, del Padre. Así lo afirma Juan capítulo 6, versículo 38. Esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Nos habla de que su vida, su ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre y que, como él mismo lo dijo, no decía nada sino solamente lo que su Padre le decía y no hizo nada sino lo que vio hacer a su Padre. Hoy cada día más se escuchan a cristianos pedir la voluntad de Dios. Se escuchan en ambientes cristianos las expresiones populares de solo quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, está completamente escrita en la Biblia, está trazada en las Escrituras. Cuando somos confrontados con ellas, tomamos muchas veces lo que nos conviene. Desechamos lo que no es aplicable a nuestras vidas en ese momento. El Verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. Muchas veces la voluntad del Padre que nosotros no queremos hacer. Pedimos a Dios y cuando Él nos responde nuestras oraciones, tomamos nuestra propia voluntad, hacemos lo que nosotros queremos. No nos gusta esperar, no nos gustan los silencios de Dios. Entonces, actuamos a nuestra manera. Primer propósito de por qué Jesús nació, de por qué Jesús vino a la tierra. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a hacer la voluntad del que le envió. Segundo propósito, vino para hablar la palabra de Dios. Es lo que dice Juan en el capítulo 12, versículo 49. Nunca Jesús vino a hablar palabras, pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas de su propia cuenta, sino que habló solamente lo que su Padre le indicó. Y esto es clave en el entendimiento de lo que Jesús enseñó verbalmente. Vino directamente desde el cielo. Lo que Jesús le dijo a cada discípulo, a cada persona con la que interactuó en su vida, vino con una instrucción definida y clara de parte de Dios. Hoy en día nosotros los cristianos hablamos mucho. Tenemos buenas ideas, buenas propuestas. Nos gusta hacer referencias a frases célebres de hombres y mujeres famosos, frases célebres y trascendentes. Es momento que como Jesús regresemos a decir, a referir, a hablar las palabras de Dios como prioridad en nuestra vida. Dice la Biblia que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo puedes leer en Efesios capítulo 5, versículo 19, y se refiere exactamente a tener en nuestras conversaciones discusiones, negocios, enseñanzas, iteraciones verbales a la palabra de Dios como nuestra base. Y no que las citemos con exactitud, pero que la palabra se haga viva en nuestras conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? ¿Edifican tu vida? ¿Edifican la vida de los demás? Qué importante también que en las congregaciones nuestras conversaciones estén totalmente basadas en la palabra de Dios.
producto de estudios bíblicos serios, pero también sencillos. Qué bueno que en la iglesia, en la congregación, se predique la palabra de Dios. Porque Jesús vino a hablar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Segundo propósito de por qué Jesús vino a la tierra. Vino para hablar las palabras de Dios. Referencias Juan capítulo 12, versículo 49. Tercer propósito. Vino a hacer las obras del que lo envió. Esto Jesús lo afirma en Juan capítulo 9, versículos 4 y 5, lo que significa que Jesús vino a demostrar las obras de Dios, a brillar como la luz del mundo. El que estaba en completa tinieblas vino a ser la luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que lo envió, obras de amor, obras de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto. Es valioso aportar ahora que las obras que hacemos son producto de lo que somos, de nuestra esencia. Pero la religión y la tradición, el humanismo, nos enseña o nos pretende imponer las obras como las que nos dan identidad en sí misma o como las que nos ayudan a llegar a ser lo que deseamos. Pero realmente Jesús vino a mostrar obras producto de lo que es. Él es la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir ese propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu, a vivir en santidad. Tenemos al mismo Padre que nos ha enviado como embajadores sobre esta tierra. Nos ha enviado a hacer las obras del que lo envió. Nos ha enviado a que tú y yo podamos hacer esas obras. Jesús vino a hacer las obras del que lo envió, del Padre. Este es el tercer propósito de por qué Jesús nació, de por qué Jesús fue enviado a la tierra. Y cuarto propósito, antes de hablar de en qué año nació Jesús, porque hay que responder a estas preguntas. ¿Realmente nació Jesús en diciembre? Son preguntas que hay que responder y muchos ya sabéis la respuesta, pero es un tema que queremos también tratar con este espacio. Vamos con el cuarto propósito. Vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Vino a quitar de las garras de Satanás a ti, a mí, nuestras vidas, que estaban atadas, estaban esclavizadas al pecado. Jesús vino para destruir estas obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar, deshacer, destruir las obras que el diablo, como enemigo de Dios y de nuestras almas, vino a hacer. Él dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar, matar, destruir, engañar. Al diablo le gusta la promoción de todo tipo de pecado que nos aleje de la comunión con Dios. Y esos pecados debilitan nuestra fe. Y es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló, donde triunfó públicamente sobre el diablo y sus obras. Además quitó las llaves de la muerte, que eran el último bastión del enemigo, y lo dejó completamente derrotado. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros. A vivir haciendo la voluntad de Él, a hablar sus palabras, a hacer sus obras, a vivir una vida de victoria, de santidad. Y sobre todo también, a destruir las obras del diablo. Estos son los 4 propósitos por los que Jesús nació. Estos son los 4 propósitos por los que Jesús vino a la tierra. Ahora bien, respondemos a esta pregunta: ¿en qué mes nació Jesús? ¿Nació Jesucristo en diciembre? En varias ocasiones te hemos dado nuestro punto de vista. Yo soy de los que piensan que Jesús no nació en diciembre. Pienso que Jesús nació en septiembre o un poquito más atrás. ¿Por qué diciembre? Pues te voy a dar una sencilla razón. ¿Qué hacían los pastores con las ovejas pastando en diciembre?
Si unos pastores van a sacar a sus ovejas a buscar pasto, no lo hacen en diciembre. Lo hacen cuando hay hierba, ¿verdad? Cuando es el periodo, cuando es el tiempo de que las ovejas pasten. ¿En diciembre? Para muchos, con la llegada del mes de diciembre, pues llega la celebración del nacimiento de Jesús. Sin embargo, a pesar de que no es un tema que tenga que ver con nuestra salvación, es importante meditar sobre el origen de esta fecha, los diferentes puntos de vista con respecto al mes del nacimiento. Todo se basa en calcular la fecha aproximadamente del nacimiento de Juan el Bautista. Esto es debido a que la Escritura se nos proporciona información para conocer el mes en el cual nació el profeta Juan. Y partiendo de allí, 6 meses después, se anuncia el embarazo de María, a quien se le dice: ahora concebirás en tu vientre, y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Lucas capítulo 1, versículo 31. Estamos respondiendo ya a esta pregunta. ¿Realmente nació Jesús en diciembre? La respuesta, personalmente, y con estos datos, es no. Pero nuestra sociedad se ha encargado de que pensemos que Jesús nació un 25 de diciembre. Nuestra sociedad se ha encargado de mencionar que los 3 reyes magos, los sabios de Oriente, no eran 3 reyes magos, eran sabios de Oriente. Son Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no pone ninguno de estos nombres. Es nuestra sociedad la que cambia las palabras de la Biblia, agrega cosas a la Biblia. Y la Biblia habla de cuidado a esa persona que quite o añade una coma más a lo escrito. La sociedad nos ha enseñado y nos engaña diciendo que el fruto que comía Adán y Eva era una manzana. En la Biblia no pone que era una manzana. Es decir, que la sociedad está influyendo en nosotros y nosotros nos creemos lo que dice nuestra sociedad. Y continuando con la lectura, Zacarías, padre de Juan el Bautista, era un sacerdote de la casa de Abías. Lo puedes leer en Lucas capítulo 1, versículo 5. Y mientras ejercía el sacerdocio, según el orden de su clase, se le apareció el ángel Gabriel para anunciarle el nacimiento de su hijo. Y Zacarías quedó mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet. Hago un pequeño paréntesis. Zacarías no se creía que iba a tener un hijo. Por eso se quedó mudo. Fue incrédulo. Pero lo que me gusta de Zacarías, que cuando volvió a hablar, las palabras que dijo fueron de bendición, de honrar a Dios. Esto es una lección para nosotros. Qué bueno que por nuestra boca se hagan palabras de honra y alabanza a Dios. Es curioso que cuando dio su esposa a luz, lo primero que sale de la boca de Zacarías es alabanza, es honra a Dios. Zacarías, padre de Juan el Bautista, era un sacerdote de la clase de Abías, como te estaba mencionando. Por lo antes expuesto, sí sabemos cuál fue el mes en el cual Zacarías cumplía su ministerio. También podríamos saber el mes del embarazo de Elisabet. De igual forma sabríamos el mes del embarazo de María, ya que fue 6 meses después de Elisabet. Y al saber el mes en el cual el ángel Gabriel le dijo a María: ahora concebirás, también podemos saber el mes aproximadamente de su nacimiento. Y la mayoría está de acuerdo en lo planteado anteriormente, pero hay diferencia a la hora de hacer los cálculos debido a ciertos puntos que vamos a notar al examinar las diferentes posiciones. ¿Nació Jesús en septiembre? Otra pregunta. Yo siempre he pensado que nació en septiembre. Nunca me he creído que Jesús nació en diciembre, y más un 25. Según el orden de la clase sacerdotal del primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 10, a la clase de Abías le tocaba la octava, es decir, que a Zacarías le tocaba el octavo turno de los 24 que se habían establecido, y según el historiador Josefo, cada uno de esos turnos duraba una semana. Y te lo voy a mencionar. Además, lo dividido en series y después de separar a los sacerdotes, resultaron estos últimos 24 series, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. Ordenó que cada serie oficiara a Dios durante 8 días, de Sabbat a Sabbat.
las series fueron distribuidas por sorteo en presencia de David. Los sumos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y también todos los jefes estaban presentes, en presencia de ellos. La que salió primero fue anotada para el primer turno y así sucesivamente hasta la 24ª. Y la división se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Así que si tú tienes esto en mente, una semana por turno, y conociendo que el primer mes es Nisan, lo puedes leer en Esther capítulo 3, verso 7, vas a plasmar una tabla donde tú puedes ver el orden de los sacerdotes. Así es muy fácil. Se puede notar que después de la casa de Joiarib y Jedaías, primer y segundo turno respectivamente, en la Pascua a la cual tenían que asistir todos los judíos, donde se inicia la fiesta de los panes y levadura, durante esta fiesta y la de Pentecostés, todos los sacerdotes servían juntos. Mira lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Lo mismo sucede en Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Éxodo capítulo 23, verso 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Y en estas fiestas solemnes participaban todos los sacerdotes. Recordemos que al ser 24 sacerdotes y al servir 2 semanas cada uno en el año, se hacen 48 semanas. Es decir, que las otras semanas que hacen falta para completar el año son las que ellos ministraban juntos en las fiestas que hemos mencionado. Y tú puedes observar en la tabla que el tercer turno, la casa de Arim, le tocó hasta la 4ª semana de Nisan, es decir, marzo y abril. Y debido a que la tercera fue la fiesta solemne de los panes y levadura, en el mes de Eliyar, abril-mayo, le tocó a la casa de Seorín, que es el 4º turno, y Malquías, el 5º turno, Mijamín, 6º turno, y Cos, 7º turno. Ya en la primera semana de Sivan, que es mayo y junio, es la fiesta de Pentecostés, y todos los sacerdotes debían servir. Por lo tanto, Zacarías, quien es de la orden de Abías, le tocó ejercer su ministerio del 27 de Eliyar al 12 de Sivan, que en ese tiempo también fue la fiesta de Pentecostés. Según Ralph Woodrow, en su libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Romano, Eliyar, fecha 27, corresponde al 1 de junio de nuestro calendario. Por lo tanto, Zacarías estuvo en el templo hasta el 16 de junio aproximadamente. Es decir, que lo anterior nos indica que Elizabeth quedó embarazada después del 15 de junio. Otros estudios del tema dicen que Elizabeth quedó embarazada entre el 17 de junio al 1 de julio, conforme al calendario juliano, debido a que Zacarías estaría en el templo entre el 3 de junio y el 17 de junio. Es decir, que ambas fechas coinciden que es las últimas 2 semanas del mes de junio. Sabemos la fecha en que Elizabeth se quedó embarazada, sabemos la diferencia de meses y podemos observar, según lo planteado, que Jesús nace en el mes de Tirri, en septiembre-octubre. De esta manera podemos decir que Jesús nació en estos 2 meses y no en diciembre. Hay muchos que dicen que Jesús nació en abril. Algunos consideran que fue en esta fecha. Algunos sugieren que eran 2 sacerdotes por mes y además que al dejar de existir el templo de Salomón, el orden siguió siendo el mismo, pero con la diferencia que el primer y segundo turno inician en el 7º mes, que corresponde a septiembre y octubre. Y esto se basa en que la construcción del altar y los cimientos del templo, como lo relata el libro de Esdras, nuevamente inician los turnos de ministración de los sacerdotes. Esdras capítulo 3, versículo 6. ¿Nació Jesús en octubre?
Hay otra posición respecto al nacimiento de Jesús, en la cual se muestra que Jesús nació en octubre. Se presenta a 2 sacerdotes por mes, pero iniciando en el mes de Nisán, que es marzo y abril, como hemos dicho, siendo así primer y segundo turno, que le tocaría en el mes de Nisán, tercer y cuarto turno en el mes de Iyar, quinto y sexto turno en el mes de Sivan, séptimo y octavo turno en el mes de Tamuz, en junio y julio. Zacarías estuvo en el mes de Tamuz ejerciendo su ministerio y se fue a su casa de tal forma que Elizabeth quedó embarazada en el mes de julio o agosto. Esto es para responder la pregunta si Jesús nació en octubre. Ahora bien, ¿nació realmente Jesús en diciembre? Como se puede notar, en ninguna de las posiciones anteriores se dice que Jesús nació en diciembre. Sin embargo, la gran mayoría celebran el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. ¿En qué estación del año nació Jesús? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? En Lucas capítulo 2, verso 8 dice que habían pastores en la misma región. Pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto nos hace pensar que es imposible que Jesús haya nacido durante los meses del clima frío del invierno. Durante el clima frío, las ovejas eran llevadas a los corrales centrales para protegerse del invierno. Y como estos pastores pues no habían traído aún a casa sus rebaños, se trata de un argumento de presunción de que octubre no había comenzado aún y que en consecuencia nuestro Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, cuando no hay rebaños en los campos. Ni él podía haber nacido después de septiembre, ya que los rebaños aún estaban en los campos por la noche. Por este motivo, la natividad en diciembre debe ser dado por falsa. La alimentación de los rebaños por la noche en los campos es un hecho cronológico, lo que arroja mucha luz sobre el punto en que se está disputando. Es poco probable que Jesús haya nacido en invierno. Sabemos que Jesús murió el 14 de Nisán, mientras se celebraba la Pascua, es decir, en primavera. Y tomando esto como referencia, y si empiezas a contar 6 meses hacia atrás, vas a obtener lo siguiente. Vas a saber que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio, es decir, 3 años y 6 meses, es decir, 42 meses. El objetivo de los 6 meses hacia atrás es para calcular el tiempo en el cual Jesús cumple 33 años. Ahí puedes notar que fue en otoño, durante el mes de Tirri, septiembre-octubre, que Jesús cumple sus 33 años. Por lo tanto, Jesús nació en otoño y no en invierno como muchos piensan. De igual forma, si contamos 6 meses hacia adelante, a partir del 14 de Nisán, llegaríamos al mes de Tirri, el cual sería el año 34 de Jesucristo, suponiendo que no lo hubieran crucificado. Y en el mes de Tirri había Santa Convocación. Se celebraba la fiesta de las trompetas al primer día del mes. Y luego a los 10 días era el día de la expiación. En hebreo, ya sabemos, Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos que indicaba los 15 días del mes. Y debido a estas fiestas había mucha gente en Jerusalén y los peregrinos también llegaban a las ciudades circundantes, razón por la cual José y María no hallaron lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 7. Aquí estamos respondiendo a que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué entonces el mes de diciembre? ¿Por qué las tradiciones, por qué nuestra sociedad se empeña en decirnos en que Jesús nació en diciembre, en el 25 de diciembre? Te voy a responder a esto. Durante mucho tiempo los paganos celebraban el nacimiento de su dios Sol en el mes de diciembre. En el siglo V, o mejor dicho, en el siglo V mejor, la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, ya que era el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. El festival de invierno en Roma era conocido como la Saturnalia. Era una fiesta vil, inmoral, degenerada, llena de libertinaje, de borracheras, como las que se celebran hoy en día. Fue de esta fiesta romana de la que se tomó el nacimiento de Cristo, pasando a la Iglesia Católica Romana, introduciéndose en la Iglesia Protestante. En conclusión, el nacimiento de Jesús no pudo ser en el mes de diciembre, durante el invierno. Todo es producto de intentar unir el paganismo con el cristianismo.
Y también es importante meditar que aunque sepamos el día exacto del nacimiento de Jesús, en la Escritura se nos manda a celebrar su muerte al decir: las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, haciendo mención a la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así que anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su venida. Porque el versículo dice: hasta que Él venga. Hemos respondido al nacimiento de Jesús. Hemos respondido a los propósitos del nacimiento de Jesús. Y los hemos querido relacionar. Porque hay que responder a preguntas que seguramente muchos hermanos y hermanas tienen. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de Jesús? Esto es lo importante. Y te hemos dado 4 puntos. Vino para hacer la voluntad del Padre. Vino para hablar la palabra de Dios. Vino para buscar lo que se había perdido. Vino a hacer las obras del que le envió. Vino para destruir las obras del diablo. Esto es lo verdaderamente importante. Los propósitos del nacimiento de Jesús. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué nació Jesús? ¿Ha nacido Jesús en tu vida? ¿Has aceptado a Jesús en tu vida como tu Rey, como tu Salvador personal? ¿Qué mejor que en estos días? ¿Qué mejor que ahora que puedas aceptar a Jesús en tu vida? De una manera sencilla, hemos tratado de responder a estas preguntas. ¿Qué piensas tú al respecto? Danos tu opinión. Puedes dejar tu comentario a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes enviarnos un WhatsApp al programa. En la caja de comentarios del vídeo de YouTube puedes ver el grupo de Telegram de amigos. Si te quieres unir, hazlo. Grupo abierto. Y ahí podemos charlar, ahí podemos comentar esta noticia, esta pequeña reflexión.